Continuando con el desarrollo de los temas en el lenguaje de programación en Java, en esta sesión trataremos ya sobre el tema de las estructuras condicionales, tanto simples como dobles, el cual, como es costumbre, abarcaremos una parte teórica y también una parte práctica, así que te invito a quedarte hasta el final del video. Bien, en el transcurso de nuestra vida, nosotros nos enfrentamos a problemas donde se ve involucrado la toma de decisiones. Desde decisiones tan simples como qué ropa me voy a poner, o qué voy a comer en el día, o en qué línea de bus voy a viajar, hasta decisiones más complejas como qué carrera voy a estudiar, entre otras cosas más. En todos estos problemas, nosotros tenemos que elegir siempre una opción de acuerdo a un criterio o condición determinada. Por ejemplo, si yo deseo viajar de mi casa hacia la universidad, tengo que elegir en qué línea de bus voy a viajar, teniendo como alternativas la línea de bus A y la línea de bus B. Además se sabe que el costo del pasaje de la línea de bus A es 10 soles, mientras que la línea B es 15 soles. Bien, ahora supongamos que yo cuento solo con 10 soles en mi billetera. Entonces, ¿en qué línea de bus podré viajar? Pues la respuesta sería en la línea de bus A, dado que mi condición me impide poder viajar en la línea de bus B. Este proceso de poder encontrar la mejor alternativa a un problema lo podemos también plantear en algoritmos, gracias a las estructuras condicionales, o también conocidas como estructuras de decisión, las cuales se clasifican en los siguientes: estructuras condicionales simples, que en Java se representa con el if, la estructura condicional doble, que se representa con el if-else, y las estructuras condicionales múltiples representados por el switch. En esta exposición estudiaremos a las estructuras condicionales simples y dobles, siendo la estructura condicional múltiple tratada muy aparte en otra sesión. Estructura condicional simple, representado en Java por el if. Bien, en primer lugar, la figura que vemos en pantalla es un diagrama de flujo, el cual representa al funcionamiento de la estructura condicional simple. Para evaluar tal funcionamiento, se ha propuesto la siguiente situación. Por ejemplo, me pregunto, ¿aprobaré el examen de matemáticas? Mi condición para este caso sería, si me preparé bien o tuve una buena preparación, pues aprobaré el examen. Como apreciamos en la estructura condicional simple, solo existe una opción o alternativa. Pero ¿cómo representaríamos esto en un diagrama de flujo? Bien, en primer lugar se tendría que inicializar el diagrama a través de la siguiente forma. Seguidamente se emplea la figura de toma de decisiones, el cual nos plantearíamos la siguiente pregunta: ¿te has preparado o me he preparado bien para el examen de matemáticas? Si la respuesta es sí me preparé bien o sí tuve una buena preparación, entonces por ende aprobaré el examen de matemáticas. Finalmente, el diagrama de flujo se cerraría a través de la siguiente forma. Entonces ahora, ¿cómo podríamos representar este diagrama en código Java? Bien, para representar a la estructura condicional simple en código Java, se sigue la siguiente sintaxis. En primer lugar, se declara el if. Seguidamente, se pone dentro de los paréntesis a la condición que deseamos evaluar. Abrimos y cerramos llaves. Dentro de las llaves se insertan las instrucciones que deseamos realizar. Estas instrucciones se ejecutarán si se cumpliese la condición del if. Bien, para entenderlo mejor, vamos a explicar el siguiente ejemplo basado en el diagrama de flujo anterior. En primer lugar, declaramos una variable tipo string y le asignamos el nombre de preparación. En segundo lugar, vamos a designarle un valor a esta variable a través de un JOptionPay. Seguidamente, declaramos la estructura condicional simple if y evaluaremos la siguiente condición: si preparación es igual a si me preparé, entonces que ingrese a las llaves y ejecute la instrucción declarada, el cual me va a mostrar en consola el mensaje de apruebas el examen a través del uso del system.out.print. Bien, ahora ¿qué pasaría si tuviésemos que elegir entre dos opciones o dos alternativas? En ese caso, se tendría que utilizar la estructura condicional doble, representado en Java por el if y el else. Bien,
De igual forma, la figura que vemos en pantalla es un diagrama de flujo, el cual está representando al funcionamiento de la estructura condicional doble. Para evaluar tal funcionamiento, se ha propuesto también la siguiente situación. Por ejemplo, me pregunto, ¿aprobaré el examen de matemáticas? Mi condición para este caso sería, si me preparé bien o tuve una buena preparación, pues aprobaré el examen. Pero si no me preparé bien o no tuve una buena preparación, entonces desaprobaré. Bien, como apreciamos, la estructura condicional doble nos brinda dos opciones o alternativas. Pero ¿cómo representaríamos esto en un diagrama de flujo? Bien, en primer lugar, se tendría que inicializar el diagrama a través de la siguiente forma. Seguidamente, se emplea la figura de toma de decisiones, el cual nos plantearíamos la siguiente pregunta. ¿Te has preparado o me he preparado bien para el examen de matemáticas? Si la respuesta es sí me preparé bien o sí tuve una buena preparación, entonces aprobaré el examen de matemáticas. Pero si mi respuesta es no me preparé bien o no tuve una buena preparación, entonces por ende desaprobaré el examen. Finalmente, también el diagrama de flujo se cerraría a través de la siguiente forma. Pero ahora, ¿cómo podríamos representar este diagrama en código Java? Para representar a la estructura condicional doble en código Java, se sigue la siguiente sintaxis. En primer lugar, se declara el if. Seguidamente, se pone dentro de los paréntesis a la condición que deseamos evaluar. Abrimos y cerramos llaves. Dentro de las llaves se insertan las instrucciones que deseamos realizar. Estas instrucciones se ejecutarán si se cumpliese la condición del if. Pero si no se cumpliese tal condición, se ejecutarían las instrucciones declaradas dentro del else. Bien, para entenderlo mejor, vamos a explicar el siguiente ejemplo basado en el diagrama de flujo anterior. De igual forma, en primer lugar, declaramos una variable tipo string y le asignamos el nombre de preparación. En segundo lugar, vamos a designarle un valor a esta variable a través de un JOptionPaint. Seguidamente, declaramos la estructura condicional simple if y evaluaremos la siguiente condición. Si preparación es igual a si me preparé, entonces que ingrese a las llaves y ejecute la instrucción declarada, el cual me va a mostrar en consola el mensaje de apruebas el examen a través del uso del system.out.print. Pero si no se cumpliese la condición del if, entonces que ejecute la instrucción declarada en el else, el cual me mostrará el mensaje de desapruebas el examen. Bien, para comprender mejor el cómo manipular las estructuras condicionales dentro de Java, vamos a la práctica. Bien, para realizar la práctica nos vamos a basar en el enunciado plasmado en este ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: elaborar un algoritmo que determine si un alumno aprobó el curso de matemáticas a través del promedio obtenido de sus notas. Las notas a considerar son el examen 1, el examen 2 y la nota del trabajo final. Asimismo, se considera como aprobado un promedio de 10.5 a más. Pasando este enunciado a un diagrama de flujo, quedaría de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a inicializar el diagrama de flujo. Seguidamente declaramos la primera variable que interactúa en este enunciado, como es el caso del examen 1. Como esta variable va a almacenar números puntos decimales o puntos flotantes, el tipo de dato de esta variable tiene que ser también un tipo de dato punto flotante o punto decimal. Lo mismo para la variable examen 2 y lo mismo para la variable trabajo final o trabajo. De la misma forma, para la variable promedio también tiene que ser un tipo de dato punto flotante, dado que va a almacenar esta variable el resultado o la operación que se realice a través o que realicen estas tres primeras variables, ¿no? Bien, como observamos, promedio sería igual a la suma de mis tres primeras variables, como son examen 1, examen 2 y la nota de trabajo o trabajo final. La suma de estas tres primeras variables lo voy a dividir entre 3 y el resultado obtenido lo voy a almacenar en mi variable promedio. Una vez que tenga mi variable promedio un resultado almacenado, voy a evaluarlo a través de la siguiente figura de toma de decisiones, el cual me dice lo siguiente: si promedio es mayor o igual que 10.5, entonces por ende que me muestre un mensaje en el cual manifieste que
el alumno aprobó matemáticas. Pero si por alguna razón el promedio no es igual ni mayor a 10.5, entonces que me muestre un mensaje el cual manifieste que el alumno reprobó matemáticas. Ambos caminos nos dirigen hacia la finalización del diagrama de flujo. Muy bien, una vez que tengamos esta lógica ya plasmada en el diagrama de flujo, vamos a plasmarlo en nuestro entorno de desarrollo NetBeans. Bien, una vez ya aperturado tu entorno de desarrollo NetBeans, vamos a crear un proyecto Java Application y le vamos a colocar el siguiente nombre, proyecto sesión 04. Dentro de este proyecto vamos a crear un paquete el cual le vamos a nombrar estructuras condicionales. Seguidamente vamos a crear una clase llamado ejercicio práctico. Una vez aperturado esta clase de ejercicio práctico, le vamos a crear un método public static void main para poder ejecutar las variables y o métodos que vayamos a declarar dentro de ella. Bien, en primer lugar vamos a declarar las variables que intervienen en el enunciado anterior, como son el examen 1, el examen 2, la nota de trabajo final y también el promedio obtenido, ¿sí? Muy bien, vayamos a declararlos. En primer lugar declaro el tipo de dato, en este caso examen 1, y le asigno un valor de 10. Seguidamente también el tipo de dato, le coloco el nombre examen 2, un valor por defecto de 15, y también el siguiente o la siguiente variable llamado trabajo final con un valor de 9.5, ¿sí? Y finalmente declaro una variable llamado promedio y lo inicializo con 0. Muy bien, ¿por qué estamos declarando estas variables con tipo de dato double? Dado que las notas son números punto decimal o números flotantes, pues la variable también tiene que ser un tipo de dato que almacene obviamente números decimales, como son en este caso el double, ¿no? Bien, una vez declarado estas variables, vamos a realizar la siguiente fórmula para poder obtener el promedio, ¿no? ¿Cómo se realiza esa fórmula? Declaramos promedio igual a la suma de mis tres primeras variables, como son examen 1, examen 2 y también el trabajo final. A este resultado le voy a dividir entre 3 para poder obtener así el promedio final. Este resultado obtenido lo voy a almacenar en mi variable promedio. Bien, una vez obtenido el promedio, voy a evaluarlo a través de mis estructuras condicionales. ¿Pero qué estructura condicional va a interactuar en este ejercicio? Como hemos visto en el flujo o en el diagrama de flujo anterior, tenemos dos opciones o dos caminos que recorrer. Por tal razón, la estructura condicional a emplear dentro de esta práctica o de este ejercicio va a ser una estructura condicional doble. ¿Cómo declaramos o cómo es la sintaxis de una estructura condicional doble? De la siguiente manera, ¿no? Ponemos el if, abrimos y cerramos llaves, seguidamente vamos a colocar el else, ¿no? Muy bien, dentro de los paréntesis declarados dentro del if, vamos a ejecutar o definir la condición que queremos evaluar. Para eso colocamos promedio y decimos si promedio es mayor o igual que 10.5, entonces que me muestre un mensaje por consola y que diga lo siguiente: el alumno aprobó. ¿Está bien? Pero si no se cumple esa condición, que muestre también un mensaje por consola y diga el alumno reprobó. ¿Ok? Seguidamente también quiero ver que se está realizando, que estoy evaluando un promedio adecuado o bien definido, ¿no? Por eso defino lo siguiente mensaje también acompañando al mensaje anterior, ¿no? ¿Ok? Y le asigno o le concateno también así de simple a la variable promedio. Con esto estamos definiendo que nos va a mostrar un mensaje donde en primer lugar o en primer lugar se muestre el promedio obtenido y seguidamente del mensaje, ¿no? En ambos casos. Muy bien, vamos a guardar y a ejecutar. Nos muestra lo siguiente: el resultado o la suma que se realiza a través de examen 1, examen 2 y trabajo final, y finalmente a esa suma le divido entre 3, me da un resultado de 11.5, el cual 11.5 almacenado en mi variable promedio lo voy a evaluar, ¿no? 11.5 es mayor a 10.5, como si es mayor a 10.5, entonces que muestre lo siguiente: primero que me muestre el mensaje, que contiene obviamente este mensaje al promedio, el cual es este, y seguidamente que me muestre el mensaje que diga que el alumno aprobó. Pero ahora supongamos que yo le asigne a mi examen 1 un valor de 8 y a mi examen 2 un valor de 7. Grabo y ejecuto. ¿Ok? El valor que nos da ahora por defecto es 8.16 y nos muestra un mensaje de que el alumno reprobó, dado que está evaluando de la siguiente manera: el promedio obtenido a raíz de la suma de mis tres primeras variables, y obviamente estas tres primeras variables ya tienen un nuevo valor, y dividido entre 3 me da un promedio que está almacenado el siguiente valor, 8.16.
como 8.16, como se está evaluando en esta condición, no es mayor o igual que 10.5, entonces no voy a realizar esto o estas instrucciones que están definidas dentro de mi if, sino que voy a realizar las instrucciones definidas dentro de mi else, ¿no? Por eso me está mostrando el mensaje del promedio obtenido y también el mensaje del que el alumno reprobó. Bien, como hemos visto, trabajar con estructuras condicionales son muy fáciles. Simplemente hay que ponernos a practicar para así poder determinar cuándo hay que trabajar con estructuras condicionales simples y cuándo hay que trabajar con estructuras condicionales dobles. Bien, esto sería todo por la sesión número 4. Mi nombre es Brian Carlos Zúñiga Agüero. Nos vemos en un próximo video.